En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, y muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículos 31 al 36. Que se encuentra en la página 1546. Y dice así: Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el Hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hemos venido recorriendo textos en estos últimos domingos, teniendo en cuenta que de alguna manera octubre tiene un poco de esto de mes de la Reforma, entonces también las temáticas de los textos en el Evangelio según San Mateo nos llevaban a estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana, esta relación entre fe y vida cotidiana, digámoslo. Claro, estamos leyendo Mateo. Bueno, el año que viene leemos Marcos, así que vamos a tener otras perspectivas. Y si hubiésemos estado leyendo Lucas, que es el evangelista de la gracia de Dios o de la misericordia, como quieran llamarlo, la perspectiva es un poco diferente también. Mateo tiene esta preocupación, mientras va levantando las historias de Jesús, de esta relación de cómo funcionamos en la vida de todos los días, cómo se correlaciona de alguna manera la fe con las acciones en el mundo de cada día en el cual estamos viviendo. Y ahora, bueno, si venimos pensando un poquito hacia atrás, los temas tocados, veníamos mirando que iban surgiendo desde la perspectiva del Evangelio, del reino, de los cielos, Mateo, de Dios sería si estuviésemos leyendo uno de los otros evangelistas, esta perspectiva del reino de los cielos, bueno, el tema de la justicia con los obreros de la última hora que reciben lo mismo que los que llegaron a la primera. Así que nos metimos un poco en el tema de la justicia desde el reino de Dios. Aparecen ahí algunos personajes a cuestionar a Jesús muy relacionados con el poder político de la época. Entonces, el texto está abordando la política. El domingo pasado el tema era de quién es el dueño de la moneda y al final le quieren poner una trampa a Jesús, así que el texto nos llevó al tema de la economía. Y ahora, como es domingo de la Reforma, uno diría, bueno, es un saltito porque ahora estamos leyendo Juan, pero llegamos al tema, y como son temas que tienen que ver con la Reforma, el protestantismo del siglo XVI, que finalmente es una relectura de la fe de todos los tiempos, dentro de los parámetros de todos los tiempos, nos encontramos con un tema controvertido, el tema de la libertad. Y Lutero ha dedicado uno de sus textos más importantes a la libertad cristiana y se llama así el texto. Esta cuestión de qué es ser libres desde la perspectiva que nos traen los textos. Claro, lo que hemos leído, uno podría preguntarse cuán histórico, entre comillas, todo texto es una narración y para aquellos que por ahí miramos el texto bíblico como justamente narrativa que está ahí, decimos, bueno, hasta ahí se llega.
O sea, detrás, sí, claro, los históricos críticos buscan cosas, encuentran cosas, después las pierden, encuentran otras, después dicen que las que encontraron no servían, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente lo que tenemos es el texto bíblico. Ahora, si uno pone un poco de atención, hay como en la lectura que hicimos, ¿no? En esta lectura hay como una partecita que nos ubica, eso es muy Juan, que nos va dando situaciones, lo que hoy en día se llama contexto, ¿no? Es decir, bueno, más o menos esto no ocurre en el vacío. Eso es lo que San Juan nos está diciendo. Esto no es que un día Jesús, hablando, largó esto. No, lo habla con cierto grupo que, a diferencia por ahí de lo que veníamos leyendo en Mateo, que los grupos que se acercan en estos últimos textos eran antagónicos, este es un grupo vinculado, son los que han creído en él. Bueno, después la partecita que viene sobre la libertad, la esclavitud y la verdadera libertad, tiene tal vez más que ver con cuestiones de recuerdos, de conversaciones, debates y otras cuestiones de Jesús. Ahora, cuando está todo junto, primero tengamos en cuenta que, a diferencia, porque esto tenemos que hacer como un cambio en la cabeza, tenemos que hacer un pequeño cambio en nuestro chip cuando leemos, porque veníamos con lo de los grupos antagónicos, entonces se nos empieza a grabar en la cabeza esto, ¿no? Fariseos, escribas, maestros de la ley, malos. El texto hace un poco de eso en Mateo, ¿no? Estos no. Entonces, a veces cuidado con esto porque estas cosas tienen el problema de normalizarse. Decía Susan Sontag, ¿no? Con las imágenes, imágenes de guerra, imágenes de destrucción, que se escribía años atrás, hoy es más complejo. Pero decía, bueno, que la televisión 24 horas al día bombardeaba con esto a la familia y la mesa familiar. Finalmente, ¿qué ocurre? Se normaliza. Lo incorporamos como que es así. Y lo atroz, lo terrible, deja de ser tanto. Porque pasa a ser algo que está ahí en medio de la mesa familiar, como estaba el televisor en otros tiempos. Bueno, eso ha cambiado, pero las mismas estructuras siguen estando. Inclusive las palabras, ¿no? Cuando se quiere deshumanizar a la otra, al otro, se utilizan otras palabras. Por ejemplo, limpieza. Claro, la limpieza es un valor positivo. Ahora, cuando se lo aplica a eliminar aquellos que no nos gustan, bueno, claro, ¿qué se está haciendo? Es una trampa. Se está cambiando la palabra. Entonces se usan eufemismos porque la opinión pública vaya absorbiendo eso y entonces, como decía Susan Sontag, bueno, simplemente esto se va instalando. Ahora, ¿por qué la conexión? Más allá de que nuestro textito de hoy posiblemente es un texto dentro del Evangelio según San Juan que tiene más que ver con construcciones de sentido que con cuestiones históricas, también este grupo que se acerca a Jesús ha olvidado su propia historia. O sea, nunca hemos sido esclavos de nadie, pero sí justamente el llamado del pueblo de Israel para salir de Egipto a la libertad, por eso ahora estamos en la clave de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, el Primer Testamento, o lo que Lutero llamaba la Escritura, porque decía que el Nuevo Testamento es predicación. Entonces, toda esa historia que probablemente, si uno hace análisis de tipo de lo que entendemos por historia hoy en día, es un poco diferente, pero esto de la historia como relato está centrada en un pueblo esclavo que clama por justicia y por libertad, y Dios que escucha. Y entonces, bueno, llama a Moisés, hay un llamado, hay alguien que va, está Moisés y está la salida, y finalmente todo ese recorrido, bueno, que a veces también se aprovecha para usar para sostener luego derechos en el campo civil, que uno dice, bueno, hay que ir despacio con esas cosas, porque no todo es tan así. Pero en el relato, es decir, se sale de una situación para pasar a otra. Ahora, ¿qué pasa con nuestro texto de hoy? En gran medida es un recurso literario porque aquellos que son de profunda tradición religiosa, entre comillas, han olvidado de dónde vienen.
Bueno, después se dice, muchas veces decimos, que quienes olvidan su historia están condenadas y condenados a repetirla eternamente, ¿no? Es el mito del eterno retorno, del cual no se sale. Ahora, uno puede preguntarse que siendo el Evangelio según San Juan, para la generalidad de las personas que se dedican a los estudios profundos de los textos bíblicos, un Evangelio bastante reciente. Hay alguna que otra teoría que lo coloca, pero en la generalidad, y uno al final se maneja con eso, porque total después teorías hay para todos los gustos y de todos los colores y de todos los sabores. Entonces uno dice, bueno, más o menos vamos por acá. Pero en ese caso, el relato juanino es reciente. Entonces ya no está el templo, ya todas esas disputas históricas y todo han quedado en el pasado, y ahora hay situaciones nuevas. Entonces uno tal vez tiene que leer el texto diciendo, bueno, los que se han acercado en esta conversación de ida y vuelta con Jesús son personas creyentes de tradición, de cualquier época. O sea, el texto nos cabe mucho más a nosotras y a nosotros que tal vez a los fariseos y todo, que son un resabio, y que aún ya en la época del evangelista, ¿no? Es decir, la cuestión de la mirada desde las tradiciones religiosas y lo que trae el Evangelio. Que nos pasa lo mismo, porque la relación entre la fe y la cultura siempre está ahí. Y la cultura siempre trata de marcar la agenda de la fe. Y nosotros y nosotras vivimos, somos cultura, estamos inmersos, vivimos esas dos tensiones constantemente y de ahí no salimos. ¿Qué es lo que trae el Evangelio de mirada fresca, renovada en todo esto? Por un lado, una mirada que Dios es el mismo, la misma ayer, hoy y siempre. Es decir, esto es algo de una continuidad. Es decir, las peleas de esos primeros siglos, cuando la cultura de la época se escandaliza, porque bueno, ya lo dice San Pablo, ¿no? El tema del escándalo de la cruz, que es escándalo para todos, al final, todos y todas. Es decir, el escándalo de la cruz es la idea del Dios que sufre, pero hay una trampa ahí. El problema es que Dios, al sufrir, se pone junto a las y los que sufren. O sea, porque que Dios sufra no le importa a nadie. Tampoco les importaba en la época. Va sí, que haga lo que quiera. Pero, haciendo esto, se está poniendo del lado, junto con, al lado de. Jesús comía justamente con publicanos, pecadores, prostitutas. O sea, Jesús ¿dónde se instala? ¿No? ¿Por dónde anda? Es decir, nunca fue a cenar a lo de Herodes, por lo menos los textos bíblicos no lo dicen. No lo invitaron a cenar a los Herodes. Y cuando pasó por ahí era porque lo estaban ya llevando a la cruz y no precisamente fue a una cena. Entonces, claro, ¿qué es lo que se está colocando en tela de juicio? El poder de nuestro mundo, el poder de la cultura. Dios que se hace parte de su propia creación, donde siempre ha sido parte, pero se hace parte de manera total, siendo justamente verdadero Dios y verdadero ser humano en Jesucristo. Es decir, Dios que nace de María de Nazaret. Bueno, claro, la cultura de los primeros siglos no podía soportar esto. Por un lado, por todas sus distintas miradas justamente jerárquicas, que podían ser ya desde el poder del emperador arriba y los súbditos abajo, o la gente muy ilustrada, muy sabionda, que había estudiado mucho. Bueno, están los que saben mucho y los que no saben nada, y así, ¿no? Esto de arriba y abajo. El problema de que si Dios se ha, entre comillas, bajado de ese lugar de donde lo hemos puesto, Dios también, en la salida del jardín, termina en otro lado, bueno, arriba, mandado arriba. Ahora, en esta idea de universo de pisos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando viene y se instala abajo? Y es un problemón, porque
esta distinción jerárquica se cae a pedazos. Y ahora, claro, ahí está la libertad de Dios, que para la tradición juanina, porque hoy leemos un relato juanino, Dios es la totalidad de la luz. En Dios no hay sombras. Las sombras las necesitamos nosotros para ver, porque en la totalidad de la luz no vemos nada, como en la absoluta ausencia tampoco. Los seres humanos estamos como ahí entre medio. Somos los grises porque los necesitamos. Si no, no podemos ver nada. Las sombras de Dios somos las que nosotros proyectamos. No nos vamos a meter mucho por ahí, vamos a terminar en otras tradiciones religiosas, pero no importa, esa idea nos sirve. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, nosotros proyectamos sombras y quedamos también atrapados en nuestras propias sombras y confundimos nuestras sombras con la realidad, entre comillas, lo que nosotros fabricamos. Platón y la caverna, las construcciones ideológicas, lo que ustedes quieran poner ahí. Esas sombras son bastante amplias, da para poner mucho. Entonces, claro, ¿qué pasa? En las sombras se juegan dos cosas. Por un lado, que cuando miramos nuestras propias sombras, solo vemos lo que hemos proyectado nosotros mismos, nosotras mismas. Cuando estamos juntos y juntas, al menos vemos también las sombras de nuestros prójimos y prójimas, ¿no? Y esa es la clave del tema de la libertad en la Reforma. Lutero tiene una frase extraña que está como base de tesis en su texto sobre la libertad cristiana, y vamos a decir ser humano, que es una mejor traducción. Dice, el ser humano es libre y... Lutero usa las formas estas de época, libre y señor de todas las cosas. No dice el príncipe señor de todas las cosas, dice el ser humano, el libre señor de todas las cosas. Después dice, el ser humano es servidor, o sea, servidora de todas las cosas. Es decir, la libertad al servicio del bien común es la verdadera libertad, porque cuando hay una libertad puesta al servicio del bien común, todos y todas nos beneficiamos. Claro, el problema acá es que los seres humanos seguimos viviendo como seres que somos simultáneamente pecadores y justos al mismo tiempo, justificados, y entonces, bueno, vivimos en esta tensión. No hay nada humano que sea perfecto, y esto es maravilloso porque nos quita de encima todas estas cosas de que uno no puede equivocarse en nada. Es decir, el pecado en realidad funciona teológicamente también como un atenuante de lo humano. El problema es cuando nos olvidamos y nos convertimos en jueces absolutos de los demás y las demás. Y no dejar esa franja, decir, bueno, hay posibilidades. Entonces, la libertad que se está planteando a partir de estos textos tiene que ver, sin duda, con el vínculo también que participamos en Dios. Con esta cuestión tan distintiva del cristianismo, donde Dios asume la humanidad. Es decir, uno mira los relatos, ¿no? Entonces cuando uno lee textos hermosos, como La Rama Dorada de James Fraser, cosas que todo el mundo cita generalmente para decir otras cosas, pero la belleza de estos textos es no lo que se parecen las tradiciones religiosas, sino con los mismos elementos, cómo aparecen organizados de otra manera. Es decir, Dios que se instala dentro de la historia, al servicio de la transformación de la historia hasta lo último, hasta la muerte en la cruz. Claro, esto es inaceptable para el poder porque, bueno, quiere decir que hay juicio para todo el mundo. Y que mientras más arriba se está en las escalas estas que se construyen, más responsabilidades y más se le reclamará. Y, al mismo tiempo, plantea que la posibilidad de lo que nuestras estructuras ofrecen queda eclipsado por Dios que se instala adentro. Ya desde el vamos, ¿no? Y ya va a llegar dentro de pronto entre el Adviento y la Navidad, que es una cuestión clave en el cristianismo, tema para
especialmente para las mujeres, ¿no? El cristianismo tiene una cuestión muy importante y después, claro, se tratan de borrar esas cosas, pero justamente Dios nace de María de Nazaret. Las viejas formulaciones de los concilios ecuménicos, de cual la Iglesia luterana sostiene. Alguien me escribió por ahí, pero los luteranos no creemos en eso. Bueno, digo, vaya a revisar la historia y vaya a revisar los concilios que sí creemos. Es decir, está bueno que haya mucha información dando vueltas. El problema es cuando todo tiene el mismo peso y hay una sarta de estupideces que uno escucha que dice, bueno, todavía hay libros, también están en PDF y se pueden conseguir más fácil hoy en día. El problema es que hay que leerlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa justamente con esto de la libertad absoluta de Dios? El servicio, Dios en servicio, en bienestar de la creación toda, nace de María, quien puede dar con esta cosa tan rechazada de pronto, pero rechazada en el fondo ideológicamente. María puede dar a luz sin tener que depender de un caballero. Fascinante. Es decir, no depende de la estructura patriarcal, sino que nace del Espíritu Santo y de María. Y el Espíritu Santo, nosotros tenemos el artículo él, pero probablemente, como es neutro en griego, probablemente uno puede pensar en la Espíritu. Ahora, estas cosas que van entrando al cristianismo eran escándalo para todo el mundo. Escándalo porque si Dios se pone a lavar los pies de los discípulos, Juan, ¿no? ¿Qué hace Jesús? No hay relato del pan y el vino en Juan, hay un lavado de pies. Dios lava los pies de su creación, ¿no? Es una cosa. ¿Y ahora qué? Si Dios hace esto, ¿qué nos queda a nosotros y a nosotras? ¿No? O sea, no queda nada, porque ya no hay para arriba. Dios se ha ubicado tan abajo que no hay más abajo. Bueno, lo que nos queda es decir, ponernos al lado. Es el lugarcito que tenemos. Y es donde estamos invitadas e invitados. Estar al lado de Dios, aquí en la tierra, en el servicio transformador de la realidad, en cuanto, y ahora sí, hacemos todo nuestro cierre de temas de la reforma, en cuanto a una justicia que esté en favor del bien común, en una política que esté en favor del bien común, en una economía que esté en favor del bien común y en una libertad, que así cerramos nuestro ciclo del mes de la Reforma, que esté justamente en la construcción del bien común, poniéndonos al lado de Dios, no en el cielo, sino aquí, en la tierra. Lutero tenía eso, ¿no? Esa discusión objetiva de la Santa Cena que traía tantos problemas en su época, de que el pan y el vino esto es cuerpo y sangre de Cristo. Y claro, la racionalidad de la época decía no. O sea, no discutían si Cristo está o no en el cielo, porque en la racionalidad de la época no había un problema con eso. El problema era que si estaba en el cielo no podía estar en la tierra. ¿Y qué está diciendo Lutero con esto? No, está acá. Y donde hay comunidad de fe, Dios está acá y está generando transformaciones en la vida de todos los días, de las personas, de las comunidades y del entorno. Claro, el mismo escándalo del primer siglo de la cruz sigue siendo el mismo escándalo hoy, porque pone en tela de juicio a tantos y a tantas a nuestro alrededor, a las estructuras donde estamos metidos y metidas, porque somos parte, y a nosotros mismos y a nosotras, porque también vivimos la tensión de esto de ser justos, justificados, justificadas y al mismo tiempo simultáneamente pecadoras y pecadores. El tiempo de la Reforma recupera el mensaje central de la cruz. Dios se pone a nuestro lado junto con aquellos y aquellas dentro del mundo que más lo sufren y más lo necesitan. Si nosotros queremos ubicarnos por encima, bueno, podemos hacerlo, pero ahí ya no tendremos el Dios en Jesucristo de la cruz. Tendremos otros señores. O sea, ¿quién, dice el texto, es esclavo del pecado? Es decir, no permanece en la casa para siempre. Junto al Cristo que está en medio de un mundo, transformando,
un mundo solidario en el bien común, participamos también en este mundo de aquello que nos conecta con Dios en el otro campo, en el campo de la fe. Que así sea. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Y si demonios ni les